comparto. Díganme si se ve bien. Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, hoy la clase de hoy igual no va a ser tan larga, por suerte la teoría de métodos de costos colectivos es como una continuación, o sea, la base ya la teníamos con los métodos de costos individuales. Eh, Recordemos que el método de costo que era una forma ordenada que nosotros teníamos de reconocer el costo de un plan de pensiones durante, bueno, la etapa activa del empleado, es decir, durante la etapa en la cual el empleado pertenece a la empresa, a la compañía, básicamente. Habíamos visto en una primera parte de lo que era la clase, el método de costos individuales, que fue lo que vimos en la clase pasada, la práctica, y ahora nos vamos a centrar en los métodos de costos colectivos. Básicamente, o sea, son dos formas distintas de reconocerlas que son igualmente las dos válidas. O sea, uno puede, o sea, tranquilamente elegir entre una u otra. Entonces, bien, lo que sí, obviamente, nos vamos a tener distintas comparaciones en el sentido de que habíamos dicho de que el método de costo individual se aplica al individuo, o sea, es a la persona, mientras que en los colectivos se aplica al grupo, es general. Es como si nosotros tuviésemos, de los que están cruzando el personal, como viéramos la marcha colectiva. Estamos viendo en el grupo entero que conforma, digamos, a ese grupo. Entonces, bien, después, por otro lado, en el costo individual se respeta el método y como se respeta el método, esto provoca que se generen ganancias y pérdidas actuariales. Por lo tanto, en el caso en el que haya ganancias y pérdidas actuariales, la reserva contable no tiene por qué ser igual al pasivo actuarial. En cambio, en los métodos colectivos sí se respetan los costos pasados. Por ende, como se respetan los costos pasados, lo que va a suceder es que el propio método va a ajustar si se produce un cambio y por ende no se generan resultados. O sea, el ajuste va a venir por el lado de los intereses y del costo. Entonces, justamente, o sea, al no generarse resultados, para los métodos de costos colectivos, la reserva contable es igual al pasivo actuarial. Eh, Habíamos visto, cuando habíamos visto sobre todo la parte de cómo se realiza el asiento contable para los métodos de costos individuales, que estos costos se reconocían por beneficio, por individuo y por evento, mientras que en los colectivos son simplemente costos por individuos activos, o sea, reconozco va a haber, digamos, un costo por cada individuo activo que conforme el grupo. Y digamos en qué es lo que se igual, en los que no se diferencian, lo que básicamente los hace que sean la misma, o sea, que alimentan lo mismo, porque bueno, ambos alimentan el mismo asiento contable en definitiva, y los beneficios que se prometen pagar no varían entre un método u otro, sino que lo que varía es la forma en la que se reconocen. Entonces, bien, eh, es decir, que bueno, obviamente cuando haga lo que nos dice como nota es que cuando el bolsillo que paga obviamente no es el mismo que el del individuo, bueno, hay espacio en definitiva para lo colectivo. Eh, entonces, bien, tenemos la fórmula que vamos a recordar como para tener presente nomás de cómo es la fórmula completa para el costo de interés. Tenemos que el costo de interés entre un periodo y otro va a ser, por un lado, la parte correspondiente al interés, que va a estar multiplicado por la reserva actuarial al momento t, más el costo normal al momento t, menos un medio por lo que yo espero que me paguen entre un momento y otro. ¿Por qué estoy multiplicando por un medio? Porque yo espero que los pagos se realicen a mitad de año. Eh, o sea, acá es lo que nosotros vemos, un medio surge de que, bueno, 1 menos f es con f 0,5.
Lo que me está diciendo acá que básicamente los pagos se realizan a la mitad del periodo, podría eso diferir en algún caso, que lo vamos a ver bien, si no ya en la práctica. Y después le tenemos que restar, obviamente, esa es la parte del costo de interés que corresponde a lo que sería los pasivos, pero tenemos que tener en cuenta que los activos también nos generan intereses, y esos intereses son como positivos, por eso se le restan. Entonces, por eso nos vamos a restar la tasa de rendimiento que se espera, que va a estar multiplicado por el activo del plan que yo tenga, más las contribuciones que yo espero, y es 1 menos F porque no sé en qué momento ocurre, entonces considerar el periodo en el cual esas contribuciones que generan intereses justamente, y obviamente acá también le tengo que restar un medio de los pagos que yo espero. Entonces, bien, básicamente, de esta manera tenemos el costo de interés total como el costo de interés del pasivo, que es la parte que está correspondientemente multiplicada por la tasa de interés técnico, menos el costo de interés del activo, que es lo que está multiplicado por la tasa de rendimiento esperada. Bien, el ejemplo lo vamos a saltear, no nos vamos a meter con eso. Vamos a ver, digamos, métodos de costos colectivos. En general tenemos que en los métodos de costos colectivos vamos a tener un costo agrupado. Habíamos dicho que no existe el costo para el individuo, es lo mismo, es similar como lo que sería el concepto de marcha. Después vamos a tener un costo relacionado con el grupo, en el cual hay una única relación, o sea, va a haber una sola ecuación, a pesar de que sean distintos beneficios y distintas personas. ¿Por qué? Porque dijimos que la lógica que vamos a decir es la lógica de un costo para el grupo. A partir de esto podemos diferenciar o no, o sea, esto es como que a criterio de cada uno para cada tipo de beneficio para que sea la cobertura. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que si, incluso si nosotros diferenciamos para cada tipo de beneficio, tenemos que incluir en cada beneficio a todos y cada uno de los empleados. En general, digamos, se hace una ecuación por tipo de beneficio para tener que un orden, pero no es necesario. O sea, si quisieran hacer todos juntos se podría igual, pero bueno. Habíamos dicho que en este caso no hay ganancias ni pérdidas actuariales porque se respetan los costos pasados y no se respeta el método. Eh, ¿Por qué? Porque las diferencias las que voy a hacer es que las voy a financiar con los costos futuros. O sea, lo que me va a generar impactos que va a variar el costo normal y por lo tanto eso se va como a ajustar vía intereses después. Entonces, bien, como los costos pasados van a quedar depositados en el pasivo contable, lo que reconocía lo que debía reconocer. Entonces no se generan diferencias entre reserva actuarial y pasivo contable. O sea, el pasivo contable es igual a reserva actuarial, básicamente. Y como que no existe una reserva actuarial, sino que básicamente lo que vamos a estar hablando es pasivo contable y punto, en los métodos de costos colectivos. Por eso te dice, como el pasivo contable es igual a la reserva actuarial, bueno, no existe reserva actuarial, es pasivo contable. Y el método de costos colectivos, bueno, aplica todo lo que nosotros habíamos visto con respecto a los planes fondeados y no fondeados. A pesar de que nosotros, en lo que es la práctica, vamos a verlo a partir de los no fondeados. Al igual que en los métodos individuales, vamos a tener dos grandes grupos, vamos a poder decir. O sea, vamos a tener métodos análogos a métodos que tienen RMS y otros que, digamos, no tienen RMS. Entonces vamos a dividirlo en dos. Método agregado, que el método agregado es análogo al método del cual no tiene RMS, en el cual todos los costos los computamos desde el momento de la implementación del plan hacia adelante, sin considerar lo pasado. Y acá tenemos de vuelta dos tipos de forma de reconocerlo. O sea, tenemos un método agregado constant amount y un método agregado constant salary. Y por otro lado, vamos a tener un método que se llama el método del pasivo inicial congelado, que es análogo, es similar a los métodos que tienen reserva matemática suplementaria, en el cual lo que vamos nosotros a hacer básicamente va a ser calcular la reserva matemática suplementaria
y la vamos a reconocer esta de forma independiente al resto de los otros costos normales. Y la vamos a reconocer utilizando una forma de amortización, básicamente como la de los préstamos. Un sistema de amortización vamos a utilizar. Entonces, bien, este método tiene que indicar, obviamente, con qué método de costo actuarial individual tiene que calcularse la RMS. O sea que acá necesariamente en los métodos de costos colectivos nos metemos un poco con los métodos de costos individuales, porque no nos permiten estos calcular la RMS de forma directa. Entonces, bien, calculamos con la RMS con los métodos de costos individuales y luego, digamos, para saber cómo amortizar esa RMS, tengo que tener en cuenta un sistema de amortización que son los préstamos. Bien, vamos a desarrollar las fórmulas. Lo que tiene bueno los métodos de costos colectivos es que las fórmulas son muy parecidas, la verdad. Ya sea método agregado o método del pasivo inicial congelado, cambia un solo término del numerador, pero después es bastante igual. Arrancamos con el constant amount. Hasta ahora, de esta parte, ¿alguna duda? ¿Estamos ok? Todo bien, sí. Genial. Entonces, bien, arrancamos con el constant amount. En el constant amount tenemos un monto por empleado, pero digamos, como es colectivo, obviamente voy a tener el mismo monto para todos. Entonces, lo que yo busco calcular cuando derivo la fórmula es básicamente el costo promedio en pesos por participante. O sea que el costo normal total es la cantidad de participantes que haya en la nómina por el promedio del costo normal. O sea, y la cantidad de participantes es N, la cantidad de empleados. Mientras que en constant salary lo que voy a tener va a ser una proporción del salario. O sea, es una proporción que luego lo que voy a hacer es aplicársela al total de los salarios del grupo en ese momento. Entonces, bien, tengo un porcentaje de los sueldos, que es la proporción de sueldos, por la suma de los salarios de ese momento. O sea, básicamente el costo normal total va a ser una tasa G, que es la que tengo que calcular, por la suma de todos los salarios de los empleados en el momento en el cual estoy evaluando ese costo normal. Bien, entonces el asiento contable va a terminar siendo bastante parecido, o sea, al calcular los costos normales, ya sea a través de un método constant amount o un método constant salary, van a terminar generando los dos un costo normal total que va a ser un resultado negativo a un determinado pasivo. Por eso el asiento contable es costo normal total, resultado negativo a pasivo, básicamente a ver, o sea, es una cuenta que va a dar resultado. Tiene sentido, pues estamos hablando de costos. Entonces, bien, habíamos dicho que a la RMS en este caso se va a calcular tal cual como lo vimos en los métodos de costo individuales, pero acá la vamos a llamar pasivo inicial congelado. Entonces, bien, los resúmenes de los métodos van a ser agregado, constante o constante según salarios, y pasivo inicial congelado, constante o constante según salario. Pero, o sea, a su vez lo que vamos a tener va a ser el cálculo del PIC y después, a su vez, cómo se amortiza el PIC, ya sea que utilicemos sistema francés, alemán o americano. Acá hay que repasar todo lo que es sistemas de préstamo. Dijimos lo mismo, o sea, tenemos que buscar un método individual, o sea, en este caso se los va a aclarar la consigna cuál es el que tienen que utilizar para poder calcular ese PIC. Como los métodos de costos colectivos no tienen reserva actual por lo que habíamos dicho, entonces, bueno, necesito necesariamente utilizar un método individual. Y de vuelta, o sea, pasamos al método colectivo, entonces no hay más concepto de reserva actuarial, entonces vamos a tener el pasivo contable y el PIC. Y el único momento en el cual se intersectan, o sea, como que se relacionan estos con otros, es en el momento en el cual lo calculamos. Entonces acá se recuerda el cálculo del PIC, tenemos para los distintos métodos, el de beneficio natural, solo lo vimos teórico, o sea, no lo tenemos en cuenta, pero sí tengan presente cómo hacer para calcularlo por los 4 métodos que vimos en la clase práctica anterior. Tenemos PBCM, Constant Amount,
PBCM Constanzari, los dos son Entry Age Normal, porque justamente recuerden que Entry Age Normal es cuando tienen RMS. Y después los dos métodos de ABCM, tenemos el Constant Amount o PUC o el ABCM Constanzari. Estas son simplemente como para recordar cómo son las fórmulas de cálculo. Entonces, bien, acá tenemos una comparación entre esos dos métodos de costos, viéndola desde la fórmula, sería, en el cual tenemos, así le doy menos beneficio al que se retira, digamos, después, entonces, ¿qué va a suceder? El colectivo va a ser más barato porque va a terminar difiriendo costo siempre. A diferencia de si le doy más beneficio al que se retira más tarde, entonces el colectivo va a ser mucho más costoso. ¿Qué es lo que nos pasa cuando queremos utilizar método de costo colectivo frente al individual? Nada, que el método de costo colectivo es mucho más simple, pero es mucho más riesgoso en el sentido de que yo no puedo ver los errores cometidos. ¿Por qué? Porque en los valores promedio que no yo estoy calculando es que se esconden las particularidades. O sea, este método de costo colectivo, recuerden que actúa como una trituradora de errores. Porque entonces de esta manera me permite, o sea, no, me impide básicamente detectar los errores. Si se aumenta mucho, digamos, el beneficio del que se le paga dentro de poco, entonces lo que sucede es que en los métodos de costos colectivos puede terminar habiendo pasivos negativos. O sea, se está básicamente como si se estuviese adelantando una pérdida, otorgando un beneficio que todavía no se reconoció, entonces no se tiene tanto sentido acá, así que hay que tener mucho cuidado a la hora del planteo. Bien. Pasamos a los métodos de costos agregados. Eh, Acá ya es como que pasamos la teoría, vamos a ver las fórmulas de práctica. Tenemos que tener en cuenta la ecuación básica del método agregado en el momento igual a cero. En el momento igual a cero vamos a tener que el valor actual de los beneficios futuros en el momento cero va a ser igual al valor actual de las contribuciones netas futuras en el momento de los, perdón, de los costos normales futuros en el momento cero. Por lo tanto, este valor actual de los beneficios futuros en el momento cero lo podría tomar como una suma para todos los individuos, o sea, una suma para cada individuo va a ser del beneficio por la probabilidad de que esa persona de edad X sub Y llegue con vida hasta el retiro, y eso llevado al momento cero. O sea, por eso va a estar multiplicado por, en este caso, el factor de actualización financiero a la R menos XY. Y después lo que voy a tener va a ser la suma de los costos normales futuros. O sea, el costo normal por la probabilidad de que la persona llegue con vida a cada uno de los momentos, actualizado financieramente esos T periodos. Pero se le agrega una nueva suma que antes no estaba, que es justamente que es la suma para si cada uno de los individuos. Básicamente estoy sumando todos los beneficios de los empleados y lo estoy volando a todos los costos normales que es, o sea, que donde estaría reconociendo esa porción del beneficio para ese empleado, y además lo estoy sumando para todos y cada uno de los empleados. Entonces, bien, ese es básicamente el planteo del método agregado. Entonces, como dijimos, básicamente lo que estamos viendo acá es lo que acabamos de decir, es la suma del valor actual de los beneficios futuros, actualizados desde R hasta la edad de cada empleado al momento en el que se implementa el plan. Y después del lado derecho tenemos la suma de los valores actuales de los costos normales a reconocer, desde la edad de cada empleado al implementar el plan hasta que finalmente la persona se retira. Básicamente tendríamos eh, esa igualdad. Entonces, bien, las probabilidades totales de seguir como activo en el grupo y el factor de actualización financiera van a surgir de hipótesis que nosotros tengamos, mientras que el beneficio va a surgir efectivamente del reglamento del plan, porque recuerden que estamos en un método de beneficio definido, donde eso va a estar definido por plan. Y la edad de cada empleado, bueno, va a surgir de la nómina que yo tenga en ese momento.
Entonces, bien, la incógnita que voy a tener que reconocer, ¿cuál va a ser? O sea, todo lo otro son datos. Idealmente tenemos todos datos y lo único que yo tengo que reconocer es el costo normal total. Entonces, bien, tenemos que reconocer una tasa de interés, obviamente, es una de las hipótesis que se tiene que calcular. Tenemos que tener en cuenta que si la tasa de interés fuera distinta para cada plazo, entonces tengo que ir actualizando que pago a pago. Nosotros vamos a suponer que la tasa de interés se mantiene constante. Entonces, bien, acá tengamos cuidado con esto. O sea, tenemos que tener cuidado con la aplicación. En cada periodo, si tengo que recalcular el costo normal promedio, ya sea para constant amount o la tasa G en el caso de que yo tuviese constant salary, solamente tengo que multiplicar por la cantidad o por el salario de los que están, digamos, activos. Entonces lo que tengo que tener en cuenta es que si tengo que ir recalculando esto, voy a tener que ir sacando de nómina a los que ya no están dentro, digamos, del cálculo del valor actual del beneficio futuro. Y así como también lo que tengo que hacer es reconocer simplemente las A financieras o valores actuales de saldos, salarios futuros de los que todavía permanecen en el grupo. Tengamos presente eso, digamos, sobre todo a la práctica. Entonces, bien, ya vimos la ecuación inicial del método de costo colectivo agregado. Ahora vamos a ver cómo es la diferencia entre el método de costo colectivo agregado, constant amount y constant salary. Voy a tener que el método de costo agregado constant amount es que el supuesto es que el costo normal es para todos los empleados y durante toda la vida, digamos, promedio de cada uno de esos empleados es constante. Entonces, también va a ser, digamos, constante el promedio del costo normal del constant amount que correspondería a cada uno de ellos. Es decir, que el costo normal en X más T básicamente termina siendo igual al promedio de los costos normales. Entonces acá tenemos, nada, el promedio del costo normal, despejamos, ahora va a quedar la suma de beneficio por la probabilidad que la persona llegue hasta la de retiro, todo eso actualizado, dividido la doble suma, simplemente, esto lo puedo sacar fuera de la suma, de, en este caso, la suma de cada una de las rentas vitalicias para cada uno de los empleados. Entonces, bien, recuerden que esto es el promedio del costo normal, esto es individual. Yo quiero el costo normal total, entonces lo tengo que multiplicar por la cantidad de empleados que haya en nómina. Pero bien, recuerden que nosotros lo que estamos haciendo es utilizar la fórmula práctica de que Q de X es igual a 0, así que básicamente lo que nos va a quedar acá va a ser el valor actual del beneficio futuro para cada uno de los empleados dividido la suma de A financieras. Recuerden que las A financieras adelantadas se calculan como 1 menos B a la, en este caso, cantidad de pagos, que sería R menos XY, dividido 1 menos B. Y lo que sí, esto es sumamente importante, o sea, que lo tengan en cuenta, sobre todo para los ejercicios prácticos que vamos a ver, es que si nada cambió, entonces el promedio del costo normal, ¿qué va a ser? Va a ser el calculado al momento de implementar. O sea, si las hipótesis no cambian, por más de que la persona se vaya, entonces lo que vamos a suponer es que el promedio de ese costo normal no va a cambiar. Solamente cambia el promedio del costo normal o la tasa G si cambian las hipótesis. Si no, no tiene por qué cambiar y vamos a suponer como que sigue todo igual. Porque justamente que una persona se vaya de la nómina a un determinada edad, o sea, a los 65, es que la hipótesis se esté justamente cumpliendo. Entonces no va a cambiar ese promedio del costo normal. Bien. De la misma manera, el método costo colectivo agregado constant salary lo que nos dice es que el costo normal a reconocer para todos los empleados durante la etapa activa de cada uno de ellos va a ser una porción de su masa salarial en cada uno del momento X más T, supongamos. O sea que el costo normal en X más T va a ser la tasa G por el salario en X más T. Y lo que, por lo tanto, lo que vamos a estar haciendo va a ser igualar la suma de valores actuales de beneficio futuro a la suma de los valores actuales de los salarios futuros.
y por tanto, la suma para cada uno de los individuos, digamos, de ese valor actual del beneficio futuro, va a ser la suma para todos los individuos de la suma de la tasa G por el salario en cada uno de los momentos del tiempo, por la probabilidad de que la persona llegue con vida a cada momento, por el valor, o sea, por la factor de colisión financiero. Entonces, bien, si nosotros consideramos, esto es un supuesto que lo hacemos nosotros para nuestro caso, o sea, si nosotros decimos que nada, que el salario, digamos, futuro va a variar prácticamente en función del salario inicial, que es el que nosotros conocemos, esto nos va a quedar como la tasa G multiplicada por el salario inicial por uno más la variación salarial a la T por, bueno, P de XT por B a la T. O sea que si a partir de hacer esto despejo la tasa G, me queda el valor actual de los beneficios futuros para todos los empleados dividido la suma para todos los individuos del valor actual de los salarios futuros. O sea, salario en el momento inicial por uno más la variación salarial a la T por B a la T por P de XT. Y si a su vez asumimos que la Q de X es igual a 0, nos va a quedar la siguiente manera. No aparece la fórmula con G de X igual a 0, pero básicamente sin considerar la P de XT. O sea que si no consideramos la P de XT, o sea, si asumimos la Q de X igual a 0, nos queda básicamente como que la fórmula es el valor actual de los salarios futuros netos, o sea, financieramente, digamos, hablando. Entonces, bien, el costo normal total va a ser simplemente la tasa G por la suma de los salarios en ese momento. Bien, entonces, como dijimos anteriormente, de forma equivalente al caso anterior, si ninguna de las hipótesis varían, entonces ese porcentaje G es el calculado al momento básicamente de implementar el plan. Si las hipótesis cambian, entonces se tiene que recalcular obviamente ese promedio. Después tenemos hipótesis. Tenemos que tener en cuenta que las hipótesis ya incluye, digamos, que ciertas personas vayan dejando el grupo, lo que había yo mencionado hace un rato. Por lo cual, digamos, esas variaciones en el grupo no van a implicar justamente que hayan variaciones de las hipótesis. ¿Qué son variaciones de la hipótesis? Son variaciones en tasa de interés, en el beneficio, en probabilidades, en salarios, en el sistema de amortización del pique, entre otras. Bien, tener como en cuenta también de que no se usa el promedio de los salarios porque la temporalidad nos va a afectar. O sea, obviamente que no se puede usar el promedio de salario porque el salario cambia de un periodo a otro. Si tengo una nómina, digamos, de edades muy grandes, entonces, bueno, puede suceder de que el promedio de los salarios no quede demasiado alto, o lo contrario, si tengo mucha gente joven y poca gente grande, entonces, bueno, nos va a suceder como que el promedio va a tender a la baja. Entonces lo que vamos a hacer es calcular básicamente la masa salarial en cada momento y sobre ello aplicamos un determinado porcentaje. Y listo. Bien. Después ahora vemos la dinámica del método de costo agregado. Entonces habíamos dicho, bien, el asiento contable se va a componer de, por un lado, el costo normal y por otro lado, el costo de interés. El costo normal se va a reconocer, digamos, utilizando ya sea cualquiera de estos, o sea, en este caso estamos hablando del método de costo colectivo agregado, ya sea costo tomado o costo en salary, y el costo de interés lo vamos a calcular, digamos, como habíamos hecho en los métodos de costos individuales y lo habíamos simplificado en plan no fondeado, con la diferencia de que, bueno, al no existir, digamos, la en pagos, se los tenemos que deducir del periodo en el que se quitó el monto ese. Entonces, bien, por un lado, el costo de interés para planes no fondeados de forma aproximada, que es el que nosotros terminamos usando, es la tasa de interés por
el pasivo contable en el momento T más el costo normal menos 1 menos, básicamente, F, donde F es el momento en el cual ocurre el pago por las esperanzas de los pagos. Mientras que si calculásemos el costo de interés para planes no fondeados de forma exacta, no sería alguna aproximación, sino básicamente sería descontando el interés compuesto, podríamos decir. Tenemos como que básicamente el costo de interés va a ser la tasa de interés por el pasivo contable más el costo normal. Todo eso menos la esperanza de pagos por 1 más I, a la 1 menos F menos I. O sea, estamos descontando con fórmula de interés compuesto ese periodo en definitiva de tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos de aproximar linealmente la tasa y lo que hacemos es efectivizar justamente la tasa de interés. Entonces, bien, en el momento T lo que vamos a tener, el pasivo contable va a ser 0, no reconocí nada. O sea, voy a tener después, segundo después, tener un costo normal total, que es una reserva negativa, el costo de interés, que es un resultado negativo, y esto va a ir a pasivo del plan de pensiones, va a tener, digamos, este como primer asiento, y después, bueno, tengo ese pasivo del plan de pensiones que está como un pasivo positivo, o sea, un pasivo que sumaba dentro del haber, ahora voy a pasar a tenerlo a pasivo del plan de pensiones en el debe, con la contravención de que sale, digamos, activo, o sea, que por eso es a caja. Recuerden que cajas son, contablemente hablando, deducciones en dinero, o sea, básicamente sale, lo que está diciendo es que justamente está pagando tanto el costo normal total como el costo de interés del plan de pensiones. Entonces, lo que nos está diciendo acá, bueno, si el pasivo contable es 0, entonces el costo de interés entre el periodo 0 y el 1 va a ser simplemente la tasa de interés por el costo normal menos 1 medio de la esperanza de pagos que tenga en ese momento. Entonces, bien, en el momento t igual a 1, ¿qué pasó? Bueno, los costos ya reconocidos quedaron depositados ya en el pasivo contable del plan de pensiones. Pero si habíamos dicho que la ecuación inicial que nosotros habíamos planteado en un inicio era que los valores actuales de los beneficios futuros eran igual a los valores actuales de los costos normales, y en t igual a 1 no se pagaron beneficios, pero sí se reconocieron costos, entonces obviamente lo que sucede es que esta ecuación va a estar desbalanceada. O sea que necesariamente se le tiene que quitar algo al valor actual de beneficio futuro para que vuelva a ser igual al valor actual de los costos normales por reconocer. Entonces, bien, lo que se le devuelve al valor actual del beneficio futuro es el pasivo contable al momento, digamos, de la evaluación. O sea que para que esto esté correcto, o sea, lo que habíamos visto era como todo eso para el momento 1, pero no para los distintos momentos. Si tuviésemos que ajustar hipótesis, es que en realidad vamos a tener que calcular el valor actual de beneficio futuro menos el pasivo contable a ese momento, y eso sí va a ser igual al valor actual de los costos normales en 1. Entonces, bien, ¿qué es lo que queda explícito de haber visto esto? Como el método de costo colectivo va a convalidar el pasivo contable como el pasivo actuarial. Y si yo me equivoqué en el pasado, entonces sobreestimé o subestimé, etcétera, todo error o toda omisión que yo haya tenido va a estar fundido por el método y el método lo esconde. O sea, no me doy cuenta que me equivoqué. Ese es el problema que tiene el método de costo colectivo. Entonces, a partir del momento 1, lo que yo voy a tener va a ser lo siguiente. Voy a tener un costo normal total como reserva negativa, como resultado negativo, perdón, un costo de interés como resultado negativo, eso va a ir al pasivo del plan de pensiones y luego, digamos, finalmente pago ese pasivo del plan de pensiones con caja. Y ahora sí, el costo de interés va a ser igual a que va a ser igual a la tasa de interés por el costo normal en 1 más el pasivo contable en 1 menos 1 medio por la esperanza de pagos. Y ahora sí vamos a la ecuación básica a un cualquier momento t al comienzo de cada periodo. Voy a tener con que esto es igual al valor actual del beneficio futuro para todos los empleados, a la suma para todos los empleados, menos el pasivo contable que yo tenga al momento t, y eso va a ser igual a la suma de los costos normales futuros para cada individuo.
Entonces, bien, el pasivo contable en T va a contener todo lo que reconocí hasta ese momento sin incluir justamente ese momento, porque está a principio de año. Y el pasivo contable va a consistir de qué? De la suma de todos los costos normales que yo ya reconocí, sumando todos los costos de intereses que yo ya reconocí. En el cual, si el plano es no fondeado, le tengo que restar los pagos realizados. Y si el plan es fondeado, también le tendría que restar las contribuciones realizadas. Entonces, bien, podemos tener un pasivo contable negativo. ¿Por qué? Debido a que en este cálculo estamos haciendo un pago antes de haber reconocido ese costo, básicamente. Eso tengo que tener en cuenta, igual nos va a suceder en nuestro ejemplo, pero si tenemos un costo reconocido, digamos, de forma anual, tenemos el costo de interés y a su vez tenemos este pago, esto va a hacer que tengamos un pasivo contable negativo, básicamente acá, versus en el cual si no se hizo el pago todavía hasta que se haya reconocido todo ese costo, nos vamos a tener obviamente ese costo, o sea, el pasivo contable positivo. Entonces, bien, esto da lugar a lo que se conoce como costo de adquisición diferido. El costo de adquisición diferido es un activo y obviamente ese activo se activa, vale la redundancia, cuando tengo un gasto, pero que aún no reconocí, digamos, el gasto, no reconocí sus costos. Entonces es un pago que se está haciendo reconociendo, pero todavía no se lo cargó como un resultado negativo y por eso, digamos, es un activo diferido. Esto, digamos, sucede, digamos, en el ejemplo que estamos viendo en pantalla, porque se tiene un gasto, o sea, un beneficio a dar grande, muy grande, que ocurre temprano, y después tenemos un beneficio que es más bajo que ocurre al final. O sea, lo financiero va a terminar generando el pasivo negativo, es decir, haber pagado por adelantado algo no reconocido, digamos, en la contabilidad todavía. Eh, Es decir, que, bueno, en este caso, o sea, a pesar de que en el pasivo contable el año anterior haya sido negativo, lo que yo tengo que seguir teniendo en cuenta es que, bueno, en la ecuación básica se mantiene el menos. Es decir, que si yo tengo menos por menos, voy a tener más pasivo contable en lo que sería la fórmula. Entonces, bien, también acá es ver que es interesante que si yo me equivoqué en el cálculo del costo de interés para un año, pero todo lo demás lo hago bien, o sea, esto es, o sea, si yo respeto la fórmula, entonces, bueno, básicamente el problema se arregla solo. Y voy a terminar, digamos, para la edad de retiro, teniendo de reservas lo que necesito justamente para afrontar el beneficio a pagar. Entonces, el efecto de estimarlo mal o olvidarse del cálculo del costo de interés de un año es que vamos a reducir el pasivo contable de ese año. Pero lo que vamos a estar haciendo es que si bajamos el pasivo contable de un año, vamos a estar reconociendo más el costo de interés, el costo de interés, no, el costo normales y costo de interés por lo tanto también, perdón, en los próximos años. Entonces, bien, por ejemplo, supónganse, tenemos un ejemplo de un error que se calcula mal un error en el costo de interés. Entonces lo que va a hacer si yo me equivoco en el costo de interés que estoy calculando en este caso, se va a ajustar, digamos, por el tipo de costo de interés que voy a tener para el año que viene, lo cual va a terminar haciendo de que efectivamente la suma de todos los pasivos contables, o sea, la suma de estos pasivos contables más el costo normal más el costo de interés me dé 1648. Entonces, imagínense que yo no reconozco, o sea, básicamente no estoy reconociendo nada de costo de interés. Bueno, lo que va a suceder es que finalmente termine reconociendo todo el costo de interés en el tercer año y aún reconociendo el costo de interés en el tercer año, esto me va a terminar dando, obviamente, si yo no reconozco bien este pasivo contable, acá lo que voy a hacer es que se me va a terminar generando, va a terminar cambiando el costo normal, siguiendo, utilizando bien las fórmulas, teniendo en cuenta eso. Y después se me va a cambiar de vuelta el costo normal y si reconozco ahí sí el interés, me va a terminar esta suma dando de vuelta 1648. Es decir, que llegamos al mismo valor de la reserva final necesaria, aun cuando me equivoqué, digamos, con el costo normal a reconocer. O sea, si lo subestimo o lo sobreestimo en un año, entonces se compensa siendo mayor o menor en el próximo de los restos de los años.
O sea, si las tasas de interés varían respecto a lo que había estimado y esperado de ellas, entonces, bueno, el método mismo lo que va a hacer es que va corrigiendo los errores y las va incluyendo compensando los años futuros. Entonces, si el último momento se tenía reservado el valor a beneficio a dar, justamente va a ser ese valor al que yo termine arribando porque habíamos dicho que este método es una trituradora de errores. Entonces, bien, es esta incorporación de esta tasa de interés, tal como vemos en este ejercicio, acá no reconocemos nada, que básicamente el método es una trituradora. Entonces, a diferencia del método individual, en donde los errores se notan, o sea, nos damos cuenta si nos equivocamos o no, y estos terminan apareciendo y los reconocemos como ganancias o pérdidas actuariales, acá, digamos, sí se compensan los errores pasados y no los vemos a simple vista. Bien, eso con lo que respecta a los métodos de costos agregados. ¿Hay alguna consulta con respecto a este método de costo? No. Genial. Entonces, pasivo inicial congelado, van a surgir necesidades a resolver. Es decir, por un lado, tengo que calcular el PIC. ¿Sí? ¿Cómo calculo el PIC? Obviamente, si habíamos dicho que no hay reserva actual en los métodos de costos colectivos, entonces, bueno, uso el método de costo individual solo para el cálculo del PIC. Luego, digamos, voy a tener un reglamento o norma contable, lo que sea, que nos diga, digamos, que se usa el método de costos colectivos, PIC, que tiene un cálculo del PIC bajo tal método y se va a amortizar utilizando tal sistema de amortización durante X cantidad de años. Básicamente esto es lo que vamos a poder observar, por ejemplo, en una ley o enunciado, un plan de pensiones de beneficio definido que usa un método de costo colectivo con PIC. O sea, se usa el método de costo colectivo PIC con cálculo de PIC bajo PUC, por ejemplo, y se amortiza utilizando el sistema de amortización francés durante 10 años. Entonces, bien, bueno, análogamente a lo que sucedía en el método de costo colectivo agregado, para el momento t igual a 1, cuando yo ya había reconocido esos costos, acá nos va a pasar algo similar. Pero al momento de implementación, en el momento t igual a 0, si bien yo no reconocí ningún costo, ya sé cómo lo voy a hacer con una parte de ellos, con la parte del PIC. Por lo cual, digamos, en la ecuación básica no es cierto que el valor actual de los beneficios futuros es igual al valor actual de los costos normales futuros. Entonces, ¿para qué? Para equilibrar la ecuación le tengo que deducir al valor actual de beneficio futuro el monto del PIC evaluado en el momento cero. Entonces, la ecuación básica del método PIC al momento de implementación en t igual a 0 va a ser la suma de todos y cada uno de los valores actuales del beneficio futuro menos el pasivo contable en 0 menos el PIC en 0. Y eso va a ser igual a la suma de todos los costos normales futuros para cada uno de los empleados. Entonces, bien, ¿qué está pasando? Le estoy deduciendo acá el valor actual del beneficio futuro, algo que yo todavía no reconocí, que es el PIB. Y tenemos que tener presente que cuanto más antigua sea la nómina de empleados, entonces el PIC obviamente va a ser mayor, porque va a tener más empleados que estuvieron hace más tiempo en la compañía, que tendría que haber reconocido los costos normales en el caso de que esos empleados hubiesen ya estado en la compañía, y obviamente va a ser menor el costo normal a reconocer para ese grupo. O sea, va a tener mucho PIC, pero poco costo normal. Y si todos fuesen recién ingresados, entonces, bueno, el PIC sería igual a 0 y el costo normal resultante sería mayor por muchos años. Entonces, bien, reconocimiento del 100% del PIC. Entonces, tengo que calcular primero que todo la reserva matemática suplementaria por método de costo individual, que va a ser nuestro PIC en t igual a 0. Es el momento en el cual se implementa en el plan. Entonces, bien, puede tomar valores entre ceros, o sea, si no hubiese ningún vacío inicial congelado, o el valor actual de los beneficios futuros totales para esa persona, básicamente. Entonces, bien,
En el momento t igual a 0, decimos que bueno, el PIC se reconoce en su totalidad en el primer año de existencia del plan. Podemos hacerlo en distintos momentos del tiempo porque bueno, estamos hablando de un reconocimiento contable. Pero el hecho en el cual este sea un reconocimiento contable no significa que el tiempo no pase para los valores existentes. Entonces tengo que reconocerse al PIC por el mismo valor, pero evaluado en el momento de reconocimiento y no congelado, digamos, al inicio del periodo. Si lo reconozco 100% en distintos momentos del tiempo, entonces voy a reconocer un PIC congelado más todos los intereses que se haya generado. O sea, en el momento t igual a 0 es cancelo el PIC ni bien lo conozco. Es decir, que voy a tener el PIC más los intereses, que eso es igual simplemente a PIC, o sea, porque el interés es igual a 0. Si yo cancelo en t igual a 0,25, entonces cancelo el PIC un cuarto de periodo después. Por lo cual voy a tener que considerar el PIC más el porcentaje de intereses, justamente, que pasó, teniendo en cuenta de que pasó un cuarto de periodo, todo eso multiplicado por el PIC, básicamente. O sea, es el interés del PIC luego de haber pasado un cuarto de periodo. Y si lo cancelo un periodo después, simplemente voy a tener el PIC por 1 más i. O sea, en los tres casos, en t igual a 1, voy a tener que tener acumulado el mismo pasivo contable. O sea, nuestro ejemplo va a ser el pasivo inicial congelado por 1 más i. Entonces, bien, así como en el cálculo de ese costo de interés, digamos, se deducían del pasivo contable los pagos, desde el momento en el que los hacíamos y sobre ello aplicábamos intereses, va a suceder lo mismo si al pasivo contable le agrego algo. Entonces, lo que estoy haciendo referencia yo como agregar en este caso es que tengo que reconocer un costo en un momento intermedio, por lo cual obviamente tengo que aplicar intereses sobre ese costo. Pero no va a ser el mismo en todo momento del tiempo. Entonces, bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que agregar al cálculo del costo de interés el monto del PIC valuado al momento en el que lo reconozco. Y le aplico, obviamente, a ese valor intereses por el plazo restante desde el que yo lo reconocí hasta que estoy al final del periodo. O sea que en el pasivo contable al momento 1 va a ser la amortización del PIC más el costo de interés. O sea, va a ser el PIC más el pasivo, o sea, más el PIC, perdón, por justamente 1 más i. El PIC al momento 1, en el segundo de los casos, sería el PIC en 0,25 más el porcentaje de PIC que se generó durante ese 0,20, o sea, que ese 25% del cuarto del periodo. Entonces acá voy a tener PIC por 1 más i, básicamente, a la 1 más i a la 0,25, más el PIC por 1 más i a la 0,25, que es lo que me da lugar a este PIC en 0,25, por 1 más i a la 0,75 menos 1. Si hacemos todas las cuentas, esto terminamos llegando nuevamente al PIC en 0 por 1 más i. Y si estamos que esto se produce en el momento 1, voy a tener amortización del PIC más el costo de interés como el PIC en 1 más el PIC en 1 por básicamente 0. Y entonces el PIC en 1 es simplemente PIC por 1 más i, siendo la segunda parte, digamos, la segunda sumando igual a 0. Es decir, que sin importar, digamos, el momento en el cual se pague, el pasivo contable va a ser el mismo. Lo que va a variar va a ser el monto del costo de interés tras haber incorporado esto al resultado negativo. Entonces, bien, si reconozco el pasivo inicial congelado antes, entonces los intereses que no se cargaron sobre el mismo, por no postergar el reconocimiento, o sea, por haber reconocido antes, se van a terminar cargando sobre el pasivo contable. Si reconozco el PIC después, entonces los intereses no van a tener el tiempo de hacer efecto, pero se van a aplicar, digamos, sobre ese valor que tiene sus propios intereses por haber postergado el reconocimiento. Entonces, bien, el sistema de amortización lo que hace es que afecta la definición, digamos, del momento en el cual se plantea la cuota. Si la cuota es adelantada, o sea, se paga a inicio de cada periodo, se va a cargar intereses sobre esa amortización pagada. Mientras que si es vencida, no hay costo de interés. ¿Por qué? Porque estos ya fueron cargados en la cuota de amortización. Y si es en un periodo intermedio, entonces debo ver cada uno de los casos. Entonces, bien,
tenemos que tener en cuenta que independientemente del método del sistema de amortización, en algún lado están los intereses, básicamente. Y todos los intereses que no estén en la cuota de interés van a estar en la cuota. Y los que no están en la cuota van a estar en esa cuota de interés. En ese costo de interés, perdón. Entonces, bien, es importante tener presente de que el PIC siempre se reconoce a valor del PIC no amortizado. Es el PIC no amortizado capitalizado hasta el momento, digamos, en que se reconoce. Y cuando el PIC se reconoce, entonces ese resultado negativo se va a depositar en el pasivo contable. Y sobre este pasivo contable es que se calcula el costo de interés. Entonces, bien, recuerden esto que es importante, o sea, por eso está en rojo, que es importante incorporar el PIC al pasivo contable por el costo del PIC capitalizado. Entonces, bien, en el momento t igual a 1, o sea, comienzo el periodo 2, voy a tener un pasivo contable que va a convalidar costos reconocidos durante el primer periodo, pero a su vez voy a tener, digamos, una porción del PIC no reconocido. Entonces, para cumplir con la ecuación básica, lo que voy a tener que tener presente es que esto voy a tener la suma de los valores actuales de beneficio futuro menos el pasivo contable en el momento 1 menos el pasivo inicial congelado no amortizado al momento 1. Y eso va a ser igual a la suma de los costos normales futuros para cada uno de los empleados. O sea, simplemente tenemos que restar la porción del pasivo contable y del pasivo inicial congelado que ya, digamos, deduje. Entonces esto es, le estoy deduciendo el valor actual del beneficio futuro, algo que no reconocí aún, porque el PIC 1 se va a componer del PIC original, digamos, yo tenía en un principio, que yo capitalicé hasta el momento 1, dividido por todos los reconocimientos que hice hasta ese momento, hasta 1. Y ahí en ese momento lo que yo puedo hacer es restar valores que estaban originalmente en distintos momentos del tiempo. Y para amortizar el PIC vamos a definir un sistema de amortización de los que nosotros conocemos. Los métodos de cuota adelantada, digamos, se van a parecer más al ejemplo A y los de cuota vencida más a los que teníamos en el ejemplo B que vimos recién, digamos. A, B y C. Entonces, bien. En general, en el momento T, voy a tener un pasivo contable que ya convalida costos reconocidos y una porción del PIC no reconocido. Y para que se cumpla la ecuación básica, le tengo que entonces sacar al valor actual de beneficio futuro costos ya reconocidos y el PIC que no reconocí. Entonces es básicamente que para cualquier momento T tengo este valor actual de los beneficios futuros menos el pasivo contable del momento T menos el PIC en el momento T y eso va a ser igual a la suma de los costos normales futuros para cada empleado. El pasivo contable entonces es la suma de todos los costos normales reconocidos sumando los costos de interés reconocidos y lo amortizado en el periodo, menos los pagos realizados si el plan es no fondeado y menos las contribuciones realizadas si el plan es fondeado. Eso es como la introducción recién del método de costos colectivos, pero básicamente la fórmula que tenemos es exactamente la misma que teníamos antes. O sea, tenemos que tener presente que si estamos trabajando con un método de costo colectivo constant amount, entonces esto va a ser la suma de los valores actuales de beneficios futuros menos el pasivo contable en T menos el pasivo congelado en T dividido la suma de, en este caso, las A financieras. Es como exactamente el método anterior. Lo único que le agregamos es que, además de tener restado el pasivo contable, también tenemos restado el PIC. Es lo único que cambia entre un método constant amount aggregate y constant amount, en este caso con PIC. Lo mismo pasa con el constant salary. Lo único que va a cambiar es, de vuelta, en el denominador vamos a tener el valor actual de los salarios futuros para cada empleado. Pero en el numerador, además de tener el valor actual de beneficio futuro para todos los empleados menos el pasivo contable, tenemos que le estamos restando que el pasivo inicial congelado al momento T. Es eso lo único que cambia, por eso el desarrollo no está hecho, porque es básicamente considera que si trabajamos con PIC hay una porción del costo que le estamos restando que aún no reconoce y eso se lo tenemos que sacar, digamos, a los beneficios futuros. Se ve, digamos, esto, se entiende bien, digamos, el tema de las fórmulas, que es lo único que es la diferencia entre un aggregate y un PIC, es justamente
que en el pic estamos restándole ese pic a cada uno de los momentos que pasan para recalcular o el promedio de costo normal o la tasa G. ¿Se ve? Sí, por mi parte lo entiendo. Sí, sí. Genial. Y acá nada, es un repaso simplemente de los sistemas de amortización. O sea que tenemos en este caso un valor del préstamo, sería B sub 0, lo que nosotros llamamos en cálculo financiero ese valor del préstamo al momento inicial, que acá va a ser básicamente, esto va a ser equivalente, no igual, equivalente al PIC en 0. Y el valor T, o sea, el saldo del préstamo, va a ser igual al valor del PIC al momento T. Con el PIC en el momento cero es la suma de cada una de las reservas actuariales al momento de implementación del plan para cada una de las personas utilizando algún método de costo individual. Recordemos que si el método es francés, vencido, el valor del préstamo tiene que ser igual a la cuota por una financiera 1NI. Entonces esto nos va a quedar que la cuota va a ser simplemente el valor inicial sobre la financiera. Con esta financiera vencida igual a 1 menos B a la N sobre I. Y el valor entonces, el saldo del préstamo, o sea, que sería el PIC en el momento T, es simplemente la cuota de que nos había dado como resultado por una financiera 1 N menos T I. Y si es adelantado, es lo mismo, solamente que acá va a ser una financiera adelantada. Entonces, en vez de dividirlo por la tasa de interés, se divide por 1 menos B. Después el resto es análogo, o sea, el valor en T va a ser simplemente una financiera 0N menos TI. Y la cuota se calcula dividiendo, digamos, el valor inicial, o sea, el B sub 0, el valor nominal del momento 0, dividido la financiera adelantada. Si el alemán es vencido, entonces no, tampoco tenemos problema. O sea, la cuota en T más 1 básicamente es la cuota de amortización, que recuerden que la cuota de amortización en el sistema alemán es constante, más la cuota de interés, que la cuota de interés es el valor, el saldo del préstamo en ese momento por la tasa de interés. Siendo el valor nominal del préstamo es cada uno, o sea, las P sub 0 dividido la cantidad de años o plazo en el cual se pretende devolver ese PIC multiplicado por la cantidad de años menos T. O sea, básicamente es la proporción en sí que me falta pagar de ese préstamo en ese momento. Es el sistema, digamos, que más explícito se deja que al ser vencimiento al reconocimiento, al ser vencido el reconocimiento, entonces lo que se reconoce directamente se lo hace todo con ese interés reconocido. Mientras que si estuviésemos trabajando con un sistema alemán adelantado, tenemos que la cuota 1 es simplemente B sub 0 sobre N, o sea, la cuota 1 simplemente es en el momento 0 yo pago el valor del préstamo dividido N. Y para allá, a partir de la cuota 2 en adelante, tengo que va a ser B sub 0 sobre N por B estrella, donde tengo que tener presente que ese B estrella, en este caso voy a tener por I, va a ser B sub 0 sobre N por N menos T. Pero teniendo en cuenta justamente que voy a estar, digamos, a partir de T más 1, arrancando ya desde 0. O sea que la cuota 2 va a ser simplemente N menos 1. Tengan presente eso, por eso va a sacar T más 1. Entonces, bien, el valor, digamos, entonces este préstamo va a ser B sub 0 sobre N por N menos T, todo esto por 1 más I, diferencia anterior, el valor, digamos, de lo que yo tenga de saldo para ese préstamo, para ese pique en ese momento. Y después recuerden, si es americano, tengo que el valor en T es igual al valor en 0 y que a su vez que el costo, o sea, el costo normal, perdón, la cuota de eso va a ser simplemente el valor del préstamo por 1 más I. Y eso es la cuota N, la cuota final. Porque recuerden que el americano es, tengo 1.000.000 de pesos, devuelvo todo en 10 años. Del momento 0 hasta el momento 9 voy a pagar intereses, digamos, en 1 pago intereses, en 2 pago intereses, en 3 pago intereses, hasta que finalmente llego a 10, y en 10 pago el interés más el valor total del préstamo. Y un americano adelantado directamente no existe, o sea, no lo consideramos.
Entonces, bueno, esto nos queda como tips prácticos, que vamos a ver la práctica la semana que viene en este tema, es la elaboración de una marcha contable. O sea, lo que vamos a hacer es, vamos a ir completando los conceptos año a año, hasta que, obviamente, lo que se tiene que dar es que finalmente, al fin de todos los compromisos, el pasivo contable sea igual a cero cuando yo haga todo y cada uno de los pagos. Esto, digamos, sucede cuando, digamos, la última persona que queda se retira. Si el beneficio es en forma de renta vitalicia, entonces se va a poner todo en el valor actual en el momento de retiro. Pero si es una renta cierta, entonces lo vamos a tener que desagregar cada pago hasta T, porque esto es algo ya conocido. Y la marcha entonces tiene que hacerse hasta la realización del último pago. Si la cuota de amortización del PIC es vencida, bueno, voy a tener un pasivo contable igual a cero, voy a tener la edad, T, en este caso la cantidad o la suma de los salarios, el pasivo contable, el costo normal total, los pagos que yo haga, el costo de interés y la amortización del PIC si fuese vencida, con un costo normal total que se puede calcular como el promedio del costo normal por N o la tasa G por la suma de salarios. El costo de interés total es la tasa de interés por el pasivo contable más el costo normal total menos 1 menos F, o sea, dependiendo en qué momento se hagan, por la esperanza de los pagos. Y el pasivo contable para el periodo siguiente va a ser el pasivo contable más el costo normal total más el costo de interés menos los pagos reales más la amortización justamente de la PIC. Y si la cuota de amortización del PIC es adelantada, básicamente es bastante lo mismo, solamente que lo que tengo que considerar acá el costo de interés es la amortización del PIC, lo tengo que meter dentro del costo de interés. Voy a tener el pasivo contable, el costo normal total, menos 1 menos la esperanza de pagos, y acá, después en el pasivo contable, voy a tener el pasivo contable anterior, más el costo normal total, más el costo de interés, más la amortización del PIC, menos los pagos reales. Entonces, fíjense que la única que se agrega, o lo que primero tenemos que tener presente es que en el costo de interés, si la cuota de PIC es adelantada, tenemos que considerar el interés dentro del costo de interés. Si es vencida, ya está dentro, básicamente, de la cuota, una vez que nosotros calculamos la cuota con el sistema de préstamo correspondiente. Entonces, eso sería como la comparación entre uno y otro. Y básicamente eso es la teoría en general de los métodos de costos colectivos. O sea, ya esta unidad, o sea, la unidad de costos colectivos es más práctica que teórica. O sea, la práctica la vemos la semana que viene, pero de todas maneras les quería consultar eso. O sea, ¿tienen alguna duda, algo que quieran volver a ver? Por mi parte, por el momento no. Por la mía tampoco. Bueno, gente, entonces cortamos acá. Yo ahora les paso este archivo que acabamos de ver y cualquier duda que tengan la consulta por el grupo. Dale, muchas gracias. Genial, gracias. Genial. No hay que tengan un buen fin de. Nos vemos. Igualmente. Igualmente. Chao, profe. Gracias.